por los conceptos emitidos en el siguiente programa. Damos inicio al programa Unisimón al Aire, un espacio para la cultura, la academia y la actualidad, con el propósito de difundir y promover el conocimiento generado por la comunidad universitaria y conocer las voces de los protagonistas. Bienvenidos. Encantado de saludarles, esto es Unisimón al Aire, sean todos ustedes bienvenidos a un programa más de la Universidad Simón Bolívar. Hoy tendremos unos invitados especiales, hablaremos con estudiantes de Ingeniería de Multimedia porque los estudiantes siguen haciendo presencia en nuestro programa. Bueno, hoy recordemos, José, vamos a ver a saludar a nuestros compañeros de mesa. José, ¿qué hizo usted un 11 de septiembre hace 18 años? Muy buenas tardes, bueno, saludo a todos nuestros oyentes. Un 11 de septiembre, alrededor de las 9:10 de la mañana estaba asombrado escuchando noticias. Iba manejando y estaba escuchando radio y no entendía muy bien qué era lo que estaba sucediendo. Pues para mí fue toda una sorpresa y llegar a sentarme a ver qué es lo que estaba sucediendo. Bueno, y ya me enteré de todo lo que ya sabemos, lo que sucedió el 11 de septiembre del 2001. Así es. Sí. Ingeniero Raúl, muy buenas tardes. Bueno, cuéntenos, ¿qué hacía usted un 11 de septiembre de 2001? Bueno, estaba iniciando mis labores como docente en Chinácota, estaba en la Universidad Francisco de Paula Santander, cuando llegó ese bombazo, ¿no? Que nos dejó a todos atónitos. Y bueno, gracias a Dios no pasó a mayores, que era lo que se pensaba. Y bueno, estamos acá vivitos y echando el cuento, ¿no? Así es, bueno, sí, así es. Es un momento que todos los adultos recordamos que estábamos haciendo un 11 de septiembre de 2001, día en que el mundo cambió. El mundo empezó a ser diferente a partir de esa fecha, porque todas las dinámicas de la política internacional, cambiaron a raíz de este suceso. De hecho, hoy día se habla también de cómo ha seguido afectando ese día, porque ya hay secuelas de cáncer producidas por ese polvillo y por todo, todos esos escombros que aspiró la gente en su momento. Hoy día, aún después de 18 años, siguen o se empiezan a ver mejor secuelas de algunos casos y tipos de cáncer que se han presentado en algunas de las personas que estuvieron en ese momento. Ingeniero, yo creo que después del 11 de septiembre del 2001 cambia toda una estructura mental de seguridad. Ya hay un tema abierto hacia el terrorismo, ya nos damos cuenta de que somos vulnerables, ¿sí? Pensábamos que Estados Unidos era el país más seguro del mundo y de una forma, bueno, llamémosla absurda, violaron toda la seguridad de este país y generaron un daño enorme en cuanto a todo su tema de seguridad, violaron todo lo que, toda la seguridad que pues pensábamos que era inviolable como tal. Esto nos han traído a nosotros unos esquemas de seguridad que ha cambiado todo y ha mejorado. Yo creo que ha mejorado bastante el tema de viajar y de estar de un país a otro, pero también cambió toda la percepción. Entonces hoy
nosotros vemos este terrorismo ya no solo en Estados Unidos, ya no solo en nuestro país, en Francia y en otros países donde no son esos grandes desarrollos, sino son ataques cibernéticos y con personas, ¿no? Por lo menos en Alemania, acuérdense el año pasado, con un camión arrollar un poco de gente, eso genera muchísimo terror. José, y también comentando esa parte de la seguridad de las empresas, de la seguridad de la información, que es algo tan vital e importante, mucha gente piensa que lo más importante es tener el control de ¿cómo se llama?, del acceso a los servidores, pero no solamente es el acceso lógico del software, sino la infraestructura física. Por eso encontramos algunas empresas que tienen 3 puertas para poder llegar a los servidores, y esto es con clave, huella, tienen un sinnúmero de filtros para que la gente pueda llegar hasta ese escenario. Entonces, peligro potencial de Internet, que pues Internet está distribuido en varios servidores en el mundo, pero hay unos edificios como tal que son los que dan ese gran soporte al Internet. Un atentado puede también significar un golpe a la información, no solamente lo que hablamos de los virus, sino la parte de la infraestructura tecnológica y física, ¿no? Sí, sobre todo, ingeniero, y este tema de seguridad de la información no es solamente un tema de red, sino también de recursos físicos tangibles. Entonces tenemos los servidores, tenemos todos los equipos donde realmente se desarrolla este sistema de información. Y violar un sistema de información es atentar fuertemente con la seguridad de una organización, ¿sí? Si nosotros empezamos a ver y a desarrollar y a revisar años anteriores, todos los atentados que han venido haciéndose a todo el tema de seguridad de la información ha generado muchísimas pérdidas y también es una forma de terrorismo. Así es. Entonces, recordando un poco ese triste día 11 de septiembre de 2001, donde efectivamente todo cambió a raíz del atentado a las Torres Gemelas. Y José y Raúl, ¿se han sabido nuevas cosas? Robémonos un minutico más del programa. Por lo menos se sabe hoy día que, usted sabe que la ruta de Gander, digamos, de todos los aviones que vienen de Europa, ingresan por la parte norte o digamos, este de Canadá, en Gander. Les tocó aterrizar por lo menos 240 aviones porque las fronteras aéreas y terrestres de Estados Unidos fueron cerradas. Ningún avión podía ingresar al espacio aéreo norteamericano. Entonces, en este punto, que es, digamos, el último punto donde salen los aviones con destino a Europa, y cuando vienen los aviones de Europa es el punto de ingreso al continente. Aproximadamente 240 aviones les tocó aterrizarlos en esos ciudades que estaban conformadas por Gander, por Halifax, St. John's, que son, digamos, están ubicadas en esta parte de Canadá, porque no tuvieron acceso al espacio aéreo americano. Entonces fue una orden perenne. Tienen todos los aviones que aterrizar, y ya hoy día se está conociendo muchos más detalles de todas estas cosas que aún pues no teníamos conocimiento, como el caso que mencionábamos, en el caso de las enfermedades producidas por las partículas. Sí, y bueno, cada vez más son todas esas historias que, sin embargo, siguen generando dolor y salen, todos los días salen héroes diferentes de todo este suceso tan lamentable de la historia mundial, ¿no? Sí. Y a partir de ahí también los pilotos tienen que ir con su puertica cerrada, ¿no? No pueden ir con la puerta abierta en el avión, sino tienen que dejar con la puerta cerrada. Bueno, rememorando un poco pues este insuceso 11 de septiembre de 2001. Bueno, ahora sí, entonces vámonos con el tema del día y al día con la Unisimón. Al día con la Unisimón, la academia al servicio de la sociedad. Bueno, hoy al día con la Unisimón tenemos un programa muy especial. Vamos a hablar de los videojuegos, aquellos que nos apasionan, sobre todo a la juventud del día de hoy.
Ingeniero Raúl, ¿quiénes son nuestros invitados y cuál es ese tema del día especial para hoy? Bueno, hoy tenemos un invitado muy especial de la Universidad de Pamplona, el ingeniero Richard Mendoza, que siempre ha estado con nosotros impulsando también la parte del desarrollo de videojuegos. También nos acompaña Andrés Trujillo, estudiante de Ingeniería Multimedia. También es una buena esperanza para aquellos que desarrollan videojuegos, tiene unas buenas propuestas y pues en el camino vamos a irla ejecutando a medida que vaya el proceso de formación y crecimiento por parte de Andrés. Entonces vamos a abrirle las puertas nuevamente a nuestro compañero Richard, que es una persona que ha estado también ahí en los eventos que hemos organizado, de la parte de experiencia, la parte magistral, con sus conferencias. Nuestro compañero es experto y líder desarrollador de videojuegos de la región, representa a Norte de Santander a nivel nacional en estas apuestas de desarrollo de videojuegos y ya está generando también su propio videojuego. Bienvenido Richard, nuevamente a Unisimón al aire, la voz del norte. Abre las puertas nuevamente para que le comentemos a la población cómo está el estado actual de los videojuegos en Colombia y en Cúcuta, el crecimiento que tenemos con estas nuevas esperanzas en el videojuego. Bueno, primero que todo, buenas tardes. Agradecer pues al ingeniero Raúl, a la Universidad Simón Bolívar por la invitación que siempre nos hace para abrir estos espacios, para hablar de estos temas. Bueno, ingeniero Richard, de verdad, muchas gracias por tenerlo en el programa. Bueno, y eso es importante, la interacción precisamente también entre universidades. Nosotros siempre resaltamos eso y nos agradan también de que otras universidades vengan a visitarnos y compartir experiencias. Verdaderamente que los juegos hoy día están revolucionando el mundo. Hablábamos ahora antes de iniciar el programa precisamente con los compañeros de mesa, como también, digamos, ese evento que hubo recientemente a raíz de la competencia de Fortnite, donde jóvenes de 12, 13 años, 14, 15 participan y hay unos premios inclusive fabulosos. Entonces vemos que los videojuegos modernos, pues primero distan de muchos de aquellos primeros intentos como fueron lo que conocimos nosotros, que fue el telebolito. No sé si el ingeniero José alcanzó a jugar telebolito. No, yo alcancé, bueno, al Atari. Mario Bros. Y el Donkey King, que fue uno de los más, yo creo que de la historia de los videojuegos, el más famoso. Hablemos de la historia del 81, cuando nace el videojuego Donkey King, o Donkey Kong, que es el mono que competía directamente y destruía todo. Y bueno, Mario Bros. Antes no, y sin embargo no fui muy diestro los juegos, ¿no? Así es. Pero entonces ya no solamente estamos jugando en consolas, sino estamos ya hablando de juegos en línea, que eso es una revolución total. Ingeniero, ¿cómo está impactando la economía todo este, digamos, todo este campo y todo lo que se trata alrededor de los videojuegos? Bueno, en el contexto internacional, pues hay unas cifras bastante importantes en el desarrollo de videojuegos. 90, bueno, eso se compara con la industria cinematográfica, ¿sí? Entonces, pues la cifra importante de los 90 billones que recoge la industria del cine, 120 recoge la industria de los videojuegos, ¿sí? 120 billones de dólares. Entonces, ¿Billones? Billones Sí. de dólares. Entonces sobrepasa por mucho pues lo que nosotros conocemos como la industria del cine. Y pues a la par de que surge una película, pues están sacando el videojuego. Entonces eso se hace a la par para que precisamente generar adeptos a la parte de la industria del cine. Pero yo lo que veo es que es una industria que ha crecido muchísimo, tiene más de 120,000 personas trabajando en ella, los desarrollos son impresionantes y hoy vemos juegos que superan la realidad, ¿no? Uno alcanza a ver los videojuegos y es difícil distinguir si es una película o un videojuego. Eso se viene a todos esos desarrollos tecnológicos
¿Y desde dónde o qué profesión empieza a trabajar este tema de los videojuegos? Bueno, un videojuego, pues ahorita ya es considerado una obra de arte, ¿sí? Por lo que anteriormente mencionaba. Entonces, pues uno de los perfiles es precisamente el diseñador, o sea, la persona que crea los personajes, los entornos. Hay expertos en la parte de fluidos, o sea, del agua, expertos en la parte del entorno, como colocar piedras, ¿sí? O sea, algo que uno no detalla mucho. Adicionalmente, pues ya la industria de los videojuegos contrata sociólogos, historiadores, ¿sí? Un videojuego como, pues yo lo mencionaba, en Medalla de Honor, que es en Irak, o se contextualiza en Irak cuando fue lo de la Guerra del Golfo, ¿sí? Pues uno lo jugaba y veía que había palmeras, ¿sí? Pero después se daba cuenta cuando contrataron a un historiador de que allá no hay palmeras, o sea, generalmente es matas pequeñas, entonces esos temas son importantes, ya hay profesionales expertos. Entonces, un videojuego AAA, que es como lo que usted mencionaba, que tiene mucho desarrollo, hay aproximadamente 200 personas en el desarrollo de un videojuego, ¿sí? Entre diseñadores y programadores. Los programadores son los que le dan la interacción, ¿sí? O sea, que ejecute, que hable con alguien, que tome alguna decisión, que el enemigo lo ataque de una u otra manera, pues eso ya lo hacen los desarrolladores, los Bueno, programadores. y Cúcuta, ¿cómo se encuentra o nuestros desarrolladores aquí en la ciudad o en la región o en Colombia? ¿Cómo se encuentran frente a todos esos desarrolladores, bueno, muy famosos y que pueden generar millones de dólares? ¿Cómo nos encontramos nosotros a nivel local respecto a eso? ¿O ¿Cómo nos Bueno, va con este tema? Pues en el contexto nacional se han hecho grandes adelantos. Realmente los polos de desarrollo se encuentran en Bogotá y en Medellín, ¿sí? Lo más cercano en la región pues es Bucaramanga, que hay dos empresas en la ciudad de Bucaramanga que representa el 2% del 100% a nivel nacional. En Cúcuta, pues los desarrollos más que todo han sido alrededor de la academia, han sido más que todo videojuegos serios, enfocados a la parte educativa. Pero sí, bueno, la perspectiva es que a través de los programas de ingeniería multimedia, ingeniería de sistemas, pues se puedan formar y desarrollar empresas alrededor de este contexto. Bueno, hay algo que usted acaba de nombrar que me llama mucho la atención. Uno siempre habla de los videojuegos y los videojuegos los imagina, bueno, la consola del juego, bueno, el niño jugando allá encerrado, pero usted me habla que también hay videojuegos serios. ¿Y eso cómo es? ¿O cómo ilustran? Bueno, hay unos que son netamente recreativos y hay unos serios. Bueno, o cómo es la escala de eso de los juegos. Sí. Bueno, generalmente, si nos remontamos a la parte del niño, desde pequeño la persona aprende jugando, ¿sí? Sí. Pues ahorita, pues digamos que hay una corriente bastante fuerte, como los videojuegos es, ahorita el celular ocupa el 70% de nuestra actividad diaria, ¿sí? 30% solamente lo empleamos en redes sociales, entonces se está pensando en desarrollar videojuegos que enseñen, ¿sí? En determinado tema. Entonces ya hay especialistas, psicólogos, pedagogos que agarran áreas del conocimiento de primaria, secundaria, ¿sí? Incluso temas de pregrado de universidad para generar videojuegos educativos. Y está demostrado que pues jugando se aprende, ¿sí? Porque lo que se practica, se lee, se escucha, tiene un 70% de asimilación más que lo que uno aprenda leyendo. Así es, y queremos revisar también entonces el tema de los videojuegos en el campo educativo, que está teniendo también un gran impacto. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y al volver vamos a seguir profundizando sobre los videojuegos. Vamos a tener entrevistas también con dos estudiantes del programa de Ingeniería Multimedia y vamos a mirar qué están realizando ellos también en este campo tan apasionante que es los videojuegos y también en realidad virtual. Bueno, recuerden, esto es Unisimón al aire, ya regresamos.
Universidad Simón Bolívar. 45 años formando generaciones cultas y líderes. Estudia Derecho. SNIES 11212. Inscripciones en www.unisimon.edu.co/Cúcuta. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Simón Bolívar, Universidad Simón Bolívar. 45 años formando generaciones cultas y líderes. Estudia Administración de Empresas y logra doble titulación con la Universidad Andrés Bello de Chile. SNIES 8413. Inscripciones en www.unisimon.edu.co/Cúcuta. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación. Universidad Simón Bolívar. 45 años formando generaciones cultas y líderes. Estudia Ingeniería de Sistemas. SNIES 7856. Inscripciones en www.unisimon.edu.co/Cúcuta. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Simón Bolívar, Universidad. Universidad Simón Bolívar. Crecemos para seguir aportando al desarrollo de nuestra región. Nuevo programa en Ingeniería Multimedia. SNIES 106951. www.unisimon.edu.co/Cúcuta. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Simón Bolívar, Universidad. Universidad Simón Bolívar. Crecemos para seguir aportando al desarrollo de nuestra región. Nuevo programa en Ingeniería Industrial. SNIES 106948. www.unisimon.edu.co/Cúcuta. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Simón Bolívar, Universidad. Bueno, regresamos nuevamente con Unisimón al aire y este tema apasionante del día de hoy que son los videojuegos. Bueno, ingeniero Raúl, ¿qué estudiantes nos acompañan el día de hoy? Bueno, nos acompaña Andrés Trujillo. Andrés Trujillo fue una de las personas que se encargó de visibilizar nuestro programa de Ingeniería Multimedia con su creación, Ingeniería Multimedia 1, en la primera versión del videojuego de nivel 1, el cual pues surge también de las grandes apuestas de cómo visibilizar nuestro programa, la parte comercial y cómo atraer también esas personas para que ingresen a este mundo de líderes tecnológicos. Entonces, Andrés, bienvenido a Unisimón al aire. Envía un saludo especial a tus compañeros, a la Universidad Simón Bolívar y a todas esas personas que quieren ingresar a la Ingeniería Multimedia. ¿Cuál ha sido esa experiencia, Andrés? Primero que todo, muy buenas tardes a todos y pues los invito a entrar a la carrera de Ingeniería Multimedia. Hay muchos ámbitos que pues llegan a ser muy agradables a gran parte de la gente. Y pues con respecto al videojuego, eso ha sido una experiencia muy enriquecedora, más que nada porque es un mecanismo por el cual se puede expresar lo que uno piensa o uno pues desea expresar a otras personas de una manera muy interactiva. Y se vuelve una forma entretenida, en el que uno puede brindarle entretenimiento a otras personas también. Bueno, Andrés, cuéntanos cómo ha sido esa experiencia. Seguramente en algún momento pensaste hacer un videojuego o has soñado siempre con crear un videojuego. Y bueno, estás en esa etapa de crecimiento, pues has recibido acompañamiento de parte de nosotros y también de Nicola, de Candy, que le enviamos un saludo y ahora pasamos también una entrevista que le hicimos a él donde nos explica lo que es sentir y desarrollar videojuegos. ¿Cómo ha sido esa experiencia, Andrés, desarrollando tu producto? Pues ha sido una experiencia muy enriquecedora y pues sí me han brindado muchas herramientas para ir aumentando mis habilidades en todas estas temáticas. Pues el principal objetivo es ya en un futuro pues llegar a apuntar en lo alto, ya volverme un desarrollador profesional. Qué bien, Andrés. Entonces, Andrés, actualmente estás desarrollando ¿en qué plataforma? ¿Cómo lo estás haciendo? Pues el videojuego se está realizando en el programa de Unity y con la ayuda de algunos assets, algunos complementos que brinda la comunidad de uso libre y con eso se está pues realizando todo lo que viene siendo el videojuego. Bueno, Andrés actualmente pertenece al semillero Real Más Media. Estamos viendo en pantalla el recorrido a través de una zona verde donde llega a las diferentes cabañas y enseña a las personas qué es la ingeniería multimedia como tal, qué áreas es donde se desempeña. Ingeniero Raúl, esto que estamos viendo ahora a través de Facebook Live fueron desarrollados
ahí mismo. Sí, en nuestra institución, en claro. nuestra tenemos institución, en la unos equipos Universidad Simón donde Bolívar. Estamos trabajando la parte de desarrollo Y de Andrés juegos. fue Andrés partícipe o fue el creador. fue el creador, el líder. Bueno, Trabajamos en conjunto, pues yo le daba las ideas y él las hacía realidad, ¿no? sí, bueno, felicitarlo porque realmente me sorprende el ambiente. Estoy mirando ahora. Bueno, uno para estar metido un poquito en eso tiene que tener o hijos pequeños o los nietos, ¿no? Que son los que lo llevan a uno a comprender un poco también todos estos temas. Pero estoy viendo, digamos, cómo ingresa a través de Claro. ciertos cuartos. Esos cuartos son las áreas que toca la ingeniería multimedia, desarrollo web, diseño gráfico, también tenemos la parte de realidad virtual, realidad aumentada, todo esto que compone lo que es ser un ingeniero multimedia. Y mire, voy a hacer un paréntesis ahí muy importante porque a veces uno piensa en la casa que, digamos, con los hijos, las carreras tradicionales, ¿no? Yo quiero que sea ingeniero, quiero civil, quiero que sea médico, quiero que sea abogado, odontólogo, pero hay unas profesiones que tienen un potencial enorme y es un campo, digamos, de la economía, como empezamos hablando con el ingeniero Richard, que mueve mucho dinero y hay muchas oportunidades de trabajo. Porque yo he visto también que ustedes me explican un poco mejor de que muchos de estos juegos que se están desarrollando también para los PC, digamos, de mesa, también los encuentra uno para poderlos descargar en el celular o también en las tablets. Sí, sí se puede, e inclusive es mucho más rentable desarrollar para teléfonos móviles que para consolas o el mismo computador, por el hecho de que gran parte de las personas tienen un teléfono móvil y eso, el mercado al que no puede llegar es muchísimo más amplio, Sí. por lo tanto los beneficios son muchísimo Sí. mayores. Y veía en el caso de Fortnite, y venía hablando casualmente, aquí antes de ustedes llegar, estábamos aquí en la mesa hablando, que en el caso de Fortnite muchas veces las ventas de los pavos, como llaman ellos, son de 9.000 pesos, de 15.000, no son valores y permanentemente viven actualizando y el niño pues se enloquece por tener que la última actualización, porque el vecino la tiene, porque en el colegio están hablando de un nuevo baile o de un nuevo Skinner, bueno, que tienen ellos. Entonces, digamos, este desarrollo ha permitido crear toda una oportunidad también para las personas como en el caso de ustedes que están estudiando ingeniería multimedia. Sí, y por lo menos el Fortnite se ha valido mucho de crear contenido que no afecta a los jugadores como tal. O sea, todo lo que se vende en el Fortnite son complementos estéticos, una forma en que sea el personaje o un baile nuevo, pero eso no afecta a la jugabilidad, por eso es que es tan famoso el juego, porque no es injusto. O sea, el que paga más no va a ganar más. Es nada más el que juegue mucho, pues va a ser bueno. Y ya lo que se va vendiendo son aspectos que a los niños les gusta, ver su personaje de una forma, de otra, como un muñeco u otro, o un baile que les guste mucho. Excelente por parte de Andrés, pues tengo que destacar también que es un excelente estudiante, son buenos rendimientos y tiene buenas propuestas para nuestro programa y para visibilizar su talento. Entonces, vamos a invitar ahora a nuestro profesor Richard Mendoza, que nos tiene la historia de los videojuegos. Profesor Richard, ¿cómo inicia los videojuegos? Los primeros videojuegos y la parte lúdica creo que arranca con el ajedrez, ¿no, profesor? Las primeras interacciones hombre-máquina en el juego, ¿no, profesor? Pues el primer algoritmo que se hizo incluso para cómputo fue un algoritmo para el ajedrez, ¿sí? Que fue un caballo y pues las posiciones que hace el caballo, que es en L, tratando de matar otra ficha. Y ese fue el primer algoritmo. Y cuando eso no existían pues computadores. Entonces cuando ya hubo los computadores, pues se implementó. De hecho, los primeros videojuegos tienen su base en los computadores porque fueron lo primero que surgió. Las consolas fue mucho más adelante. De las primeras, pues lo mencionaba la persona que nos modera, los antiguos lo llamaban el telebolito, ¿sí? Pero realmente era el juego de Pong, que eran las dos raquetas y la pelotica, y esos videojuegos lo importante que hacían era el score, el puntaje, lo que pedían el puntaje. Los nuevos pues ya piden otras habilidades. Pero eso era lo máximo, ingeniero, en su momento. No, pues de hecho hay algo interesante y es que los videojuegos
recurren mucho a la nostalgia, ¿sí? Entonces, ahorita han surgido consolas que fueron de antaño, que fueron con las que nosotros tuvimos el primer contacto, y pues hay gente que las colecciona, ¿sí? Hay coleccionistas radicales que quieren la caja nueva y el dispositivo nuevo y nunca la sacan, y como hay otros que solamente por la jugabilidad, las consolas de cartuchos se volvieron bastante coleccionables porque son cartuchos que a pesar de los años no se dañan, ¿sí? O sea, son jugables completamente. Un sí se daña, esto le sale hongo, ¿sí? Pero los cartuchos pues duraban mucho tiempo y todavía siguen vigentes. Más o menos, yo lo que veo es que la historia de los juegos del videojuego más o menos después de la Segunda Guerra Mundial, es lo que tengo entendido. Y lo que me llama mucho la atención y acogiendo lo que dice el ingeniero Omar de lo rentable que es empezar a trabajar en este negocio, es que en menos de 50 años se ha superado una industria como el cine, que genera un entretenimiento y genera una economía muy sólida. Los videojuegos en menos de 50 años, 50, 60 años, superan los ingresos, superan todos los desarrollos. Y bueno, usted independientemente puede generar un desarrollo sin tener una super infraestructura, un buen computador, un buen software, y el límite es la creatividad de género. Así es. Además hay unos youtubers que están alrededor también de todos estos juegos, como Vegeta, como Antras, que han tenido también unos reconocimientos internacionales. Inclusive creo que Antras pasó a Vegeta el número digamos, de seguidores, que esos se viven ahí compitiendo entre ellos y han generado también, paralelo a ese desarrollo de los videojuegos, también los youtubers han tenido un impacto, digamos, importante dentro de toda la industria. Bueno, eso es otra parte de cómo se vende el producto, ¿cierto? O sea, cómo alcanza a esos adeptos y pues las redes sociales han permitido que ahora lleguen más rápido a la información y a estos tipos de juegos. Richard, cuéntanos un poco acerca de esa historia, de esos dispositivos, esos juegos, esas consolas. ¿Cómo fue ese cuento, Richard? Bueno, pues la primera consola, como lo mencionaron, pues fue el juego de Pong en un osciloscopio que era una pantalla de tubos de rayos catódicos, ¿sí? Y el primer videojuego se llamó Tennis for Two en 1945. Bueno, si nos remontamos un poco más a las consolas, vamos a pasar a más. Si nos remontamos un poco más a las consolas, pues todos recuerdan el Atari 2600. El Atari 2600 pues, era una consola con una palanca y un solo botón, ¿sí? Después procedió el Nintendo, que ya para la mamá todo era Nintendo, ¿sí? Todo lo que significaba videojuegos era Nintendo. Entonces ya pasamos de un botón a dos botones, ¿sí? Pues tenía el Select y el Start, pero solamente dos botones eran los que nos daban la interactividad. Y pues ahí vienen juegos como Super Mario, que ahorita lo mencionaron, pues todas las consolas de Nintendo siempre vienen atadas a un cartucho que viene con el juego estrella de Super Mario. Incluso algo interesante de Super Mario fue que es un juego que costó $300 millones, ¿sí? Ellos querían entrar a la industria de los videojuegos en Estados Unidos. Entonces ellos tenían que entrar con un producto que fuera bueno, porque Atari hizo spam de videojuegos, o sea, generó muchos cartuchos y todos tenían la misma funcionalidad y ellos querían crear pues una experiencia que fuera de calidad. Y ahí fue donde construyó su imperio Nintendo. Nintendo empezó vendiendo cartas, algo que se llama Hanufa, que es como el póker en Japón, que lo utilizan en los casinos, y pasó a la industria electrónica y los videojuegos fue los que le dieron el reconocimiento que actualmente tienen. Después pasamos al Super Nintendo, ¿no? Que creo que de las consolas más históricas es el Super Nintendo. Se conoce como el monstruo, ¿sí? Le dicen así en la cultura popular. ¿Por qué? Porque muchos de los videojuegos que conocemos ahora tuvieron surgimiento en la plataforma que es el Super Nintendo. La consola de Nintendo tenía 8 bits, la consola de Super Nintendo tenía 16 bits, ¿sí? Y ya los cartuchos tenían la posibilidad de juegos con una apariencia en 3D, ¿sí?
Entonces, pues eso, aunque la ciencia, los cartuchos venían con un chip que aportaban algunos gráficos en 3D. Tenemos a una empresa muy buena que se llamaba Rare, que hizo joyas como Killer Instinct, Donkey Kong Country, ¿sí? Y recientemente pues les hablaba de que hicieron un flashback de la consola y sacaron el Super Nintendo Classic. Sacaron el Nintendo Classic y el Super Nintendo Classic. Después vino el Nintendo 64. ¿Sí? El Nintendo 64, pues como su nombre lo dice, era una consola de 64 bits. ¿Cuál era el aporte? Que venían 4 controles. ¿Sí? O sea, ya en las anteriores consolas eran mínimo 2 controles. Pues algunos venían con un plus donde se podían conectar más, pero el Nintendo 64 pues nos rememora esas épocas donde nos reuníamos con los amigos y con tal de sacarles en cara que les habíamos ganado, pues 4 personas podían jugar un videojuego. Entonces está a punto de salir la consola Classic, ¿sí? Ahí hay juegos como Super Mario 64, GoldenEye, Mario Kart, que muchos de la generación de ahora no lo conocen, pero sí lo conocen a través de los emuladores, ¿sí? Pero nada supera la experiencia de jugarlo en la consola. O sea, el control era supremamente feo, Sí. de los más feos que existen, pero era funcional. Después... Bueno, creo- y yo me acuerdo que uno tenía que esperar que uno terminara para poder jugar uno y bueno, apúrele que vengo yo. Yo me acuerdo de toda esa experiencia, bueno, fue una época inolvidable. Sí, incluso en Cúcuta había mucha proliferación de negocios donde se alquilaban las consolas. Las maquinitas que decían nuestras madres. Donde los chicos ahorraban lo del mercado, le pedían plata a los papás y pues ahí se encontraban con los amiguitos y pues cada uno cazaba 1000 y pues jugaba 4 horas, ¿sí? Entonces era el espacio de Yo creo que integración. por aquí hay uno, por aquí cercano. Uno cercano. Bueno, era en tiempos más de atrás, pero además bueno, lo hacíamos. Sí. Entre 1.000 a 2.000 pesos. Sí, entonces, pero eso generaba, estrechaba lazos en los jugadores. Y pues ahora es mucho más amplio porque pues son 8, 16, 32 personas jugando online, pero muchas veces no tienen interacción entre ellos, pero es una manera de crear lazos y contactos. Acá hablo un poco del PlayStation porque fue la consola que ya vino con CD, ¿sí? Es la consola que uno cargaba el logotipo y a uno le latía el corazón hasta que cargaba después el pantallazo del videojuego, ¿no? Uno oraba y rezaba que le saliera el videojuego. Y incluso lo interesante de PlayStation es que es un proyecto fallido de Nintendo, ¿sí? O sea, ellos hicieron una alianza con Sony para añadirle el CD al Nintendo. Y como al final no se separaron, pues PlayStation sí capitalizó la oportunidad y sacó la consola. La ventaja de esta consola era que ya era de 128 bits, ¿sí? O sea, por encima de Duplicó. Nintendo 64. Y bueno, así como Nintendo tiene a Mario Bros, ¿sí? Que de hecho ahorita que haya las Olimpiadas, el muñeco representativo de las Olimpiadas es Mario Bros, ¿no? Ellos tenían su mascota que era Crash Bandicoot. Y recientemente esos videojuegos se remasterizaron. Entonces también había un videojuego de terror que se llama Resident Evil. Muchos los conocemos por las películas de Mila Jovovich, que pues en el tiempo no tiene nada que ver el videojuego con la película, pero es una película inspirada en el videojuego, no al revés, ¿sí? Final Fantasy, que son también de las joyas que recientemente también lo remasterizaron y eran ya gráficos en 3D completamente, con cinemáticas. El juego de Mario era Salve a la princesa, no más, ese era el guión. En cambio Final Fantasy pues ya hay que hacer muchas cosas, es un juego RPG donde todas las decisiones que toman pues la afectan en el desarrollo de los videojuegos. Acá también resalto las maquinitas, lo que llamamos las maquinitas, Maquinitas, que claro. eran las palanquitas que comprábamos, las monedas. Que los papás iban y sacaban de la orejita ya al niño del... A mí me sacaron. Sí, Yo creo que a varios nos sacaron ya. A mí me sacaron. Bueno, en un periodo de transición llegó, pues ojalá, ya me había graduado del colegio, estaba a punto de entrar a la universidad, era tiempo muerto y entonces pues me lo veía mucho allá. Lo interesante de esa época,
pues que el score, ¿no? O sea, el puntaje, o sea, tener puntajes en la máquina. Ese era el motivador. Era lo motivador. Uno con 200 pesos duraba 1 hora, o 2 horas, ¿no? Era el gamín, por decirlo así, ¿no? Pues suena feo, pero así lo llamaban. Y de hecho había gamines, ¿no? Había gente, niños de la calle que bueno, no se metían con uno porque era como de la misma familia. Era pero como, todos ahí como el barrio pendientes pobre de ver las maquinitas. Sí, pero la maquinita llamaba mucho la atención por la palanca, por los botones, por hacer combos, cuando eso no existía internet. Entonces uno dependía de alguien que le dijera cómo sacar el jefe o cómo hacer la secuencia para hacer esto, los poderes y sobre todo, pues bueno, había juegos que ese contexto de llamada Arcadia, los videojuegos ofrecían buena dificultad. O sea, sí. Para durar 1 hora con 200 pesos era porque había hecho una inversión bastante grande para hacerlo. Atrás había gastado más de 10.000. Sí, yo creo que un poquito más. Sí. Bueno, ingeniero, y hubo otro juego también que era el famoso Pac-Man, que inclusive también le hicieron una película. ¿Ese quién lo desarrolló? ¿Quién estuvo detrás de esa? Bueno, que también fue muy famoso, ¿no? Sí. Creo que era un japonés que estuvo ahí. De hecho, en la película que usted menciona sale el desarrollador de Pac-Man. No recuerdo, no preciso el nombre, es un japonés. Él se inspiró en la pizza, estaba comiendo pizza y le había quitado un trozo, entonces ahí es el videojuego. Ya lo ve uno Pac-Man. hasta en los aviones, los están en los la parte de entretenimiento. De entretenimiento, los aviones ya están incluyendo el tradicional Pac-Man. Omar, por aquí tengo una pregunta de un oyente, me dice, Richard, ¿los videojuegos causan daño en la salud? O sea, ¿cuál es la recomendación para estos jóvenes que no duermen, pasan días enteros jugando? Bueno, la Organización Mundial de la Salud ya tiene tipificado la adicción a los videojuegos. O sea, la adicción a los videojuegos existe. Pues una persona pasa mucho tiempo frente a los videojuegos, pues toca hacerle un tratamiento, ¿sí? Un tratamiento sobre todo psicológico, porque pues es una persona que como el juego le da satisfacción en relación a que le genera reto y pues le consume muchas horas de su vida social. Entonces es una patología, obviamente no es para alarmarse de que pues si ve a su hijo jugando videojuegos pues va a ser adicto, ¿no? Sino es ya el caso extremo, ¿no? Como todos, los excesos son malos. Entonces es la persona que dura semanas completas y no sale jugando o casi no come. De hecho hay personas que se han muerto, ¿sí? O sea, hay una persona que duró más de 72 horas en un videojuego, no comía ni nada y le dio un infarto, ¿sí? Entonces, bueno, tiene sus impactos. No significa que todos sean malos, sino que pues sí debe ser controlado, sobre todo para los niños pequeños. Bueno, ingeniero Richard, vamos a hacer una breve pausa y al volver vamos a seguir mirando aquí con nuestros estudiantes qué otros desarrollos estamos realizando en la Universidad Simón Bolívar. Recuerde, esto es la Universidad Simón Bolívar, estamos en Unisimón al aire. Universidad Simón Bolívar, 45 años formando generaciones cultas y líderes. Estudia Trabajo Social, SNIES 11363. Inscripciones en www.unisimon.edu.co/Cúcuta. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Simón Bolívar, Universidad. Universidad Simón Bolívar, 45 años formando generaciones cultas y líderes. Estudia Psicología, SNIES 54143. Inscripciones en www.unisimon.edu.co/Cúcuta. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Simón Bolívar, Universidad. Universidad Simón Bolívar, 45 años formando generaciones cultas y líderes. Estudia Psicología, SNIES 54143. Inscripciones en www.unisimon.edu.co/Cúcuta. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Simón Bolívar, Universidad. Universidad Simón Bolívar, 45 años formando generaciones cultas y líderes. Estudia Comercio y Negocios Internacionales. SNIES 102598. Inscripciones en www.unisimon.edu.co/Cúcuta. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Simón Bolívar, Universidad.
Bueno, estos videojuegos nos vuelven de nuevo como a los tiempos de niño, disfrutar aquellas épocas en que disfrutábamos todos estos, y hoy día vemos que hay muchos más desarrollos y lógicamente pues los muchachos de hoy día pues disfrutan mucho más de lo que nosotros tuvimos la oportunidad. Bueno, ingeniero Raúl, tenemos nuevas entrevistas, nuevos invitados. Sí, tenemos otro estudiante también de Ingeniería Multimedia, se llama Arnold Snyder Capacho Balseca. ¿Sí? Muy buenas tardes. Me presento, soy Ernesto Capacho, soy estudiante en la carrera de Ingeniería Multimedia. Y además quería añadir que esta carrera es una de las mejores que se han creado porque le da la oportunidad de uno poder crear o poder plasmar algo que le pueda ayudar a las demás personas. Me encanta escuchar eso, Arnold. De hecho, Omar, el producto de Arnold también surge de algo que lo llamamos en la universidad el proyecto integrador, donde el estudiante logra complementarse con todas las asignaturas, desarrollar las competencias. Y un producto de este proyecto integrador es el videojuego nivel 1 que hace Arnold, inspirado en la problemática actual de movilidad urbana, pensando en los conductores, cómo poderles enseñar lo que es la cultura vial. Entonces, a través de este videojuego, el conductor puede experimentar y sentir que si viola una fotomulta, de inmediato le va a salir un mensaje que tiene que pagar tanto, hacia allá lo queremos llevar. Y también cuando pasa un semáforo en rojo, ¿sí? Entonces, es lo que queremos con Arnold hacer con este producto. Entonces, al fondo seguramente pues estaremos viendo el prototipo que lleva Arnold. Cuéntanos, Arnold, cuál ha sido esa experiencia y en qué lenguaje estás desarrollando tu proyecto. Bueno, primero que todo, la experiencia es una experiencia genial, fantástica, porque me ha dado la oportunidad de poder crear o hacer algo innovador que jamás había hecho, porque yo de pequeño decía cómo se hacían los videojuegos. Y entonces yo decía que era magia o algo así, pero entonces cuando yo me meto o me sumerjo en esa vida de los videojuegos, es fantástica, porque uno puede grabar o puede experimentar cosas nuevas de lo que uno no haya visto. Y bueno, el lenguaje que yo he usado en el juego de Unity es código de JavaScript y C++. ¿Qué quiere decir? Es un código de programación para darle animación y darle movimiento a los seres animados del juego. Exactamente, este videojuego entonces es respuesta a lo que denominamos el proyecto integrador. Queremos enseñarle a los conductores de Cúcuta a través de los videojuegos cómo puede actuar de buena forma y convivir en armonía en la ciudad de Cúcuta. Bueno, como dice nuestra promoción, la academia al servicio de la comunidad de ingenieros. Así es. Hablando de otra parte, esta semana, el día sábado anterior, celebramos el Día Mundial de los Videojuegos. Profesor Richard, ¿cómo le pareció esa experiencia? Bueno, el Día Mundial de los Videojuegos a nivel internacional está tipificado el 29 de agosto, ¿sí? Nosotros quisimos hacer algo diferente, hicimos una alianza con la Universidad Simón Bolívar, la Universidad de Pamplona, la Universidad Francisco de Paula, donde ya hay grupos de investigación, semilleros de investigación que se orientan al desarrollo de videojuegos, ¿sí? Como bien lo explicaba el compañero ahorita, un videojuego es una oportunidad no solo para aprender, sino es una oportunidad bueno, satisfactoria en el sentido de que uno aprende de otras áreas, ¿sí? Por ejemplo, para el videojuego pues tuvo que aprender normas de tránsito, ¿sí? Tuvo que aprender bueno, programación, el arte, entonces siempre es una oportunidad. Y nosotros queríamos capitalizar estas experiencias que nos deja el desarrollo de videojuego y compartirlos pues con los estudiantes de las 3 academias. Fue bastante interesante. He recibido buenos comentarios, pues, tanto de las directivas de mi universidad como de las personas que incluso nos hacen el reclamo de que por qué no los invitamos, ¿no? Sí. Entonces me parece un refuerzo bastante positivo y es algo que
bueno, que la Universidad Simón Bolívar nos prestó los espacios, tomó la iniciativa, a pesar de que el programa pues hasta ahora tiene segundo, van para tercer semestre, pues ya está generando impacto y eso es bastante positivo. Y como academia, pues si nosotros nos aliamos, podemos llegar mucho más lejos, ¿sí? O sea, que no existan los celos del claustro, sino que en los eventos académicos pues podamos hacer alianzas para seguir desarrollando este tipo de temas. Y algo interesante que toca, Richard, es aliarnos, o sea, es formar esos gremios, esos grupos, porque si vemos las noticias, Bogotá sigue liderando lo que tiene que ver con desarrollo de videojuegos, con un porcentaje muy alto, luego le sigue Medellín y en pequeños porcentajes Tunja, pero nosotros por ningún lado aparecemos. Entonces, esta es la invitación de formar esos equipos para avanzar en este campo. Bueno, de otra parte también agradecer a la Universidad de Pamplona y a la Universidad Francisco de Paula Santander directamente de sus programas como Ingeniería de Sistemas y sus semilleros, sus grupos de investigación, y también de la Francisco de Paula Santander nos acompañó el semillero Viral. Entonces voy a presentarles en una breve entrevista que nos dice Nicola Dicandi, que también es un talento norte santanderiano que ya también está representándonos a nivel nacional. Vamos a escuchar a Nicola que nos cuenta acerca de lo que tiene que ver esta experiencia del aprendizaje en videojuegos con estas nuevas tecnologías. Bueno, pues ha sido bastante divertido porque son tecnologías que uno aprende porque le gusta, porque le apasiona, porque le va a servir de herramienta para desarrollar un producto que tiene en mente, lo va a poder materializar a través de esas herramientas tecnológicas que uno aprende por su cuenta, de forma autodidacta o con grupos de estudio, donde se comparte conocimiento y pues si yo sé algo se lo comparto con mis amigos y así viceversa. De esa forma podemos aprender sobre Unity, Unreal Engine, sobre realidad virtual, realidad aumentada, y van surgiendo muchas tecnologías, muchas actualizaciones, muchas nuevas formas de hacer las cosas de forma más óptima, de forma de pronto que le llegue a más personas, quizás móvil, un montón de plataformas a la cual poder desarrollar videojuegos, poder desarrollar experiencias virtuales, transmitir lo que nosotros como personas sentimos mediante algo que nos gusta y nos apasiona. Es algo que de verdad es invaluable y que fuese muy chévere que todas las personas lo intentaran, ¿no? Porque siempre existe un tabú sobre el desarrollo de videojuegos, que es que eso es muy difícil, que es que eso acá en Colombia no da. Todo hay que romper con esos tabús y pues de esa forma es que uno también lo hace, ¿no? Porque uno ya rompió esa pared, ya rompió el hielo con las herramientas y pues uno siempre quiere transmitirle eso a las personas que de pronto todavía están indecisas al respecto de si probar o no, si tienen como ese miedo. Bueno, pues así. Era la participación de Nicola Dicandia, que es un estudiante del programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Francisco de Paula Santander, que también nos acompañó en este Día Mundial del Videojuego. Mandamos también un mensaje especial a la profesora Claudia Gómez, la profesora del semillero Viral. Saludos a Claudia y felicitaciones también por este gran aporte a la sociedad de los videojuegos. Profesor Richard, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en Unisimón al Aire. También a Arnold, Andrés, por sacar sus espacios. Sé que están en semanas de previos y fue un poco difícil traerlos, pero están acá con nosotros. Muchas gracias, Richard. No, pues gracias a la Universidad Simón Bolívar, al programa de Ingeniería Multimedia en cabeza del profesor Raúl, por generar estos espacios y estos contextos y que como todas las personas que hemos hablado, pues nos apasiona el tema y sabemos las potencialidades que precisamente presta. Arnold, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarnos y para también un espacio para poder demostrar a la gente cocuteña que tiene mucho talento y que lo podemos explotar. Andrés, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por el espacio que se le da a los estudiantes para exponer nuestros proyectos y ánimos, el que quiera meterse a los videojuegos o a diseño gráfico, muchos ámbitos, ingeniería multimedia de su carrera.
Gracias. Bueno, ingeniero Raúl, me quedo emocionado con todo esto que están desarrollando en el programa. Felicitarlo porque usted es la cabeza del programa de Ingeniería Multimedia. Mostrarle también a la comunidad que existen alternativas de estudio que fuera de los tradicionales, donde también se está requiriendo mucho profesional conocedor de estas áreas, y a estos muchachos pues me encanta saludarlos y lo contagian a uno de todo eso que están realizando. Felicitarlos de verdad y animarlos a que sigan creciendo y desarrollando toda esa iniciativa y creatividad que tienen. Bueno, entonces esperamos verlos nuevamente por acá y que nos cuenten también los nuevos desarrollos. En una próxima versión 2.0 del juego. Así es. Bueno, recuerden, esto es Unisimón al aire. Recuerden cruzar por las esquinas y sean buenos ciudadanos. Desde San José de Cúcuta, transmite La Voz